nosotros somos seres políticos y como tales podemos formar agrupaciones para representar a la población e integrar el gobierno de nuestro país. Algunas de estas agrupaciones tienen historia y planteamientos definidos, mientras que otras son producto de un contexto determinado. Hoy en el programa hablaremos sobre los partidos políticos en democracia. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Los partidos políticos son uno de los principales vehículos para el desarrollo de la democracia, pues son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía, cuyo fin es contribuir en los asuntos públicos del país. La Constitución Política del Perú señala en su artículo 35 que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Los partidos, al inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones, obtienen personalidad jurídica. La Ley 28094, o Ley de Partidos Políticos, regula la constitución, reconocimiento, funcionamiento y financiación de estas organizaciones. Para ser reconocidos como tales, los partidos deben cumplir varios requisitos, como acreditar 65 comités provinciales, cada uno con un mínimo de 50 militantes. Además, el partido debe reunir las firmas de los adherentes, que en número deben ser no menos del 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales. Las firmas deben ser revisadas y acreditadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A estos documentos, el partido debe adjuntar el estatuto, la designación de los personeros y representantes legales, el acta de fundación con el ideario y el domicilio legal del partido. Dentro de sí mismos, estas organizaciones deben tener un sistema democrático que asegure la participación de todos sus militantes. El órgano máximo dentro del partido es la Asamblea General, cuyos miembros son elegidos de acuerdo al estatuto interno. Durante los primeros años del siglo XX, surgieron en nuestro país los partidos de masas. Con el paso de los años y a partir de la década de los 90, surgen líderes independientes que renegaron de los partidos tradicionales y llegaron al gobierno con el respaldo de la población. Desde ese momento, se dice que la representación política ha dado un vuelco total y que viene atravesando un periodo de cambio. Actualmente, son 27 las organizaciones políticas que se encuentran inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. Cada año, los partidos aumentan en número, pero no en calidad. La idea de un sistema partidario respaldado por la población y que aporte beneficios a la democracia y al gobierno es todavía una reforma que queda pendiente en el Perú. Amigos, ese fue nuestro informe sobre los partidos políticos, que explica un poco la ley de partidos políticos, que es la que regula los requisitos, el financiamiento, el funcionamiento interno de estas organizaciones. Para introducirnos un poco en el tema, nos encontramos como todos los sábados con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos para el sistema democrático que tenemos en el país? Hay un axioma de la ciencia política que dice que sin partidos políticos no hay democracia. Y eso es verdad, pero tiene que ser explicado. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque todo partido político debe encauzar las grandes corrientes de opinión política de la sociedad. Por ejemplo, está la socialdemocracia, el socialcristianismo, los liberales e incluso los socialistas. Todos ellos deben trabajar dentro de sus partidos políticos para formar cuadros que posteriormente van a gobernar una nación. Esto es lo que ha venido sucediendo en Perú y que efectivamente durante los 90 ha habido una gran crisis de los partidos, pero por ello
Esto no quiere decir que los partidos políticos no sirvan. Los partidos políticos son esenciales para la democracia por estas razones que he comentado. Bien, Francisco, muchas gracias, amigos. Sobre todo esto vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Ahora nos vamos a una breve pausa, pero al regresar estaremos con Rafael Yamashiro, secretario general del Partido Popular Cristiano. No se muevan. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en Tus Derechos y nos encontramos con Rafael Yamashiro, ex congresista y actual secretario general del Partido Popular Cristiano o PPC. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Stephanie, y muy buenos días también a toda tu audiencia. El tema de hoy es partidos políticos en democracia y se escucha mucho, todos lo dicen, es un lugar muy común, el que los partidos políticos están en crisis. Bueno, efectivamente, de un tiempo a esta parte, el sistema político peruano se encuentra en crisis, no solamente los partidos políticos. Los partidos políticos reflejan en realidad la situación del sistema político en el país. Autoridades que pierden credibilidad a los pocos días de haber sido elegido, partidos que vienen a ser básicamente las instituciones sobre las cuales descansa el sistema político, que no tienen capacidad para financiar sus actividades de formación de dirigentes y mucho menos de autoridades, leyes o reglamentos que son sumamente engorrosas para llevar adelante el proceso de formalización de un partido político e incluso la formalidad de los partidos que se les exige a los partidos termina siendo mucho más exigente para los movimientos de carácter distrital, provincial y regional, lo que debilita en cierta forma su accionar político. Y por último, un poco de indiferencia respecto de la población sobre el verdadero valor que tienen los partidos políticos en el ejercicio del poder y de la representación que ostentan en virtud de elecciones y de resultados electorales. Usted mencionaba el tema de los requerimientos para formar un partido, un movimiento. Son exigentes, sin embargo, hay gran cantidad de nuevos partidos políticos. Bueno, miren, un partido político tiene cierta rigurosidad y mientras más antiguo el partido político, mucho mayor es la carga administrativa que tiene para poder sustentar o para poder informar estos requisitos formales a las OMPE. No es lo mismo un partido político que se forma con la estructura mínima, que se forma dentro de un proceso electoral, versus un partido que tiene, como el caso del Partido Popular Cristiano, cerca de 46 años de vida institucional, que tiene representación en todas las regiones y en muchas provincias del Perú, en las que se les pide mucho mayor rigurosidad para poder informar sobre sus acciones en términos financieros, recolección de fondos y aplicación de ellos en su funcionamiento. Entonces, un partido político, en cierta forma, para ser sostenible, tiene que sobrepasar esta barrera que en cierta forma la formalidad le exige, a diferencia de un partido que resulta una aventura o un movimiento, como estos que se organizan en torno a algún problema coyuntural que tratan de organizar y conseguir respaldo político, que se organizan simplemente para un proceso electoral definido. Vamos por el tema del fortalecimiento del partido, porque dentro de sí mismo también hay una serie de requisitos y cosas que cumplir, ¿no? ¿Cómo primero descentralizarlo? Porque es necesario tener los comités en diferentes provincias. Bueno, efectivamente el partido político debe tener por lo menos el 30% de los comités provinciales, ¿no? Son 195 provincias a nivel nacional, por lo menos en la tercera parte, cerca de 60 son los que se requieren para la constitución
de un partido político formal. En cada uno de ellos se requiere un número de 50 firmas para poder constituir la base provincial, ¿no?, su junta directiva y por lo tanto un comité válidamente constituido. En una misma región también se puede constituir sin esta formalidad, por ejemplo la del 30% de los distritos representados a través de su comité, los movimientos regionales, que erosionan básicamente la presencia de un partido político en esa determinada región. Y de igual manera ocurre en las provincias, en los distritos, es decir, para ser alcalde distrital solamente requiero un número de firmas y no necesito tener todos los comités que requiero para tener un partido político. Y las firmas no necesariamente son respaldo. Así es, ¿no? En ese sentido, yo creo que debe existir un esfuerzo para poder darle mayor sostenibilidad a los partidos políticos para que estos puedan fortalecer no solamente en términos de funcionamiento de sus comités provinciales, sino también en forma del desarrollo de sus capacidades de dirigentes y de las futuras capacidades de los quienes van a ser los líderes, ya sea en el manejo de una municipalidad o representante de un consejo municipal, o ya sea en el manejo del gobierno regional o de la propia presidencia del gobierno regional, o representante en el Consejo, o también representante, como tú lo has dicho, claramente en el Parlamento de la República. En ese sentido, sí, por fortalecer esas capacidades y para ello se requiere financiamiento. En ese caso, hay un tema que hemos visto a lo largo de estos dos últimos periodos, de repente, antes también, que es el tema de que falta rigurosidad al escoger a quienes van a representar la lista, porque vemos que en realidad pasan muchos personajes por el Congreso. Así es. Miren, los partidos políticos como el Partido Popular Cristiano hacen un esfuerzo por formar a sus dirigentes, formar a los representantes que mantienen los diferentes niveles de gobierno. No quiere decir que seamos infalibles, pero hacemos con ello el mayor esfuerzo para poder presentar ante la población representantes idóneos, ¿no?, tanto moral como técnicamente. Pero frente a ello vemos que al otro lado no hay una corresponsabilidad entre el elegido y el elector. En los partidos políticos las propuestas, ¿no?, o los planes de gobierno son elaborados con mucha rigurosidad, son elaborados por un cuerpo técnico de asesores que son muy cautos en las propuestas que se tienen que plantear. Y en ese sentido nosotros vemos cómo hoy día eso que para nosotros es una exigencia, finalmente termina siendo una camisa de fuerza para poder ganar una elección. O sea, gana una elección aquel que ofrece más, aquel que promete más, dicho de otra forma, aquel que miente más. Y en el caso de los partidos políticos serios, responsables, no nos interesa mentir, sino nos interesa tener una comunicación franca, directa con la población, diciendo qué es lo que se les puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ahora, mi última pregunta y muy brevemente un mensaje. ¿Qué deben hacer los partidos para atraer más a la población? Porque hay un divorcio también en ese caso, para atraer más jóvenes, más militantes, para que uno se comprometa, porque es una cosa de compromiso. Bueno, la atractividad de los partidos políticos pasa por también un compromiso de estas instituciones por mantener una comunicación permanente con las bases y con sus electores. Yo creo que ese diálogo permanente, esa presencia en los diferentes acontecimientos de la vida comunal, en cada uno de los pueblos del Perú existe no solamente una necesidad de un proyecto de agua, desagüe, electrificación, una necesidad de infraestructura o una necesidad en la mejora de los servicios de educación, de salud, sino que también se requiere un acompañamiento en sus costumbres, en sus fiestas vernaculares, un acercamiento muy estrecho, es decir, que el partido político viva lo mismo
que vive el pueblo y la comunidad. Ese acercamiento nos falta, básicamente por falta de recursos. Estoy plenamente convencido que a los dirigentes no nos faltan ganas, pero... Es una de las cosas que aquí, hay que hacer, ¿no? La política no es una política profesionalizada, es decir, aquí no hay ciudadanos que vivan única y exclusivamente de la política. La política es un complemento de la actividad profesional o personal. Es decir, uno puede trabajar en una empresa o ejercer o estar en el ejercicio de una profesión y de manera paralela la política. Por un lado se mantiene económicamente y por otro lado se entrega al servicio de la comunidad. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acabó el tiempo, la televisión es así. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero en el siguiente bloque estaremos conversando con Omar Quesada, representante del Partido Aprista Peruano. No se muevan. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Omar Quesada, secretario general del Partido Aprista Peruano. Bienvenido al programa, doctor. Doctor Francisco, un honor estar con usted. Bueno, doctor, el APRA es el partido más antiguo, es el partido más organizado, pero ahora en el Congreso de la República solo ha tenido 4 congresistas. ¿Qué pasó? Bueno, es un resultado electoral. Más allá de la importancia de mi propio partido, el pueblo peruano sabe que la democracia en el país, estamos acostumbrados a tener candidato presidencial, y el APRA en toda la historia de su vida de lucha al servicio del país ha tenido siempre candidatos presidenciales. Esta vez por distintos motivos no los tuvo, y más bien el pueblo peruano ha sido sabio, porque por un lado nos ha castigado con estos resultados electorales, pero por otro lado no nos ha quitado la inscripción, lo que nos obliga a hacer un proceso de renovación de cuadros partidarios y al mismo tiempo de afirmación en principios que La Torre nos entregó. Es decir, para usted es mejor que no tengan una representación muy grande, porque el trabajo en el Partido Aprista las energías estarán orientadas a el trabajo partidario, a reactivar el partido, a volverlo un partido más democrático, a formar cuadros. No es mejor, porque los partidos valen en función de lo que representan, y representar a 4 congresistas no es bueno, pero sí nos ha obligado a que todos los grupos que hay en el partido puedan pensar en qué cosa hacer para poder seguir siendo un partido atractivo a la juventud, un partido que cumpla con el rol histórico al que está llamado a ser, un partido de masas, pero al mismo tiempo un partido de cuadros dirigenciales, un partido presente en el debate nacional, que tenga opinión en lo que ahora se discute, la minería, en seguridad alimentaria, en medio ambiente, que se discuta en inclusión social, que el mismo gobierno no sabe el mismo real concepto de inclusión social. Nosotros le llamamos justicia social, que nos parece incluso más políticamente apropiado, y que finalmente el partido pueda trabajar a nivel nacional en la formación de cuadros para consolidar la democracia. Los partidos políticos, el PPC tiene una ideología social cristiana, el APRA tiene al aprismo, ¿no?, y se inscribe dentro de la socialdemocracia. Los partidos comunistas también están organizados, pero luego en el Perú desde hace muchos años existen movimientos de todo tipo, movimientos donde tal vez solamente una personalidad es la que genera. No hay estructura, no hay institucionalidad. ¿Qué está haciendo el APRA para contribuir a la formación de esta institucionalidad de los partidos políticos? Nosotros hemos saludado la posición del Jurado Nacional de Elecciones. Para fortalecer los partidos tiene que haber primero democracia interna. En segundo lugar, nosotros reclamamos que en esta democracia más mediática, porque como muy bien lo ha dicho, se fortalece más la imagen que puede ser trabajada con dinero o con la performance del propio candidato más allá de la estructura del partido, pueda desaparecer el voto preferencial que divide a los partidos políticos. No fortalece para nada la democracia interna y resulta más bien un escollo en la formación de cuadros. Vemos que la calidad de los integrantes en el Congreso dista mucho de lo que uno quisiera para fortalecer la democracia. En consecuencia, para nosotros es importante
que los partidos políticos por lo menos cumplan lo que dice la ley de partidos políticos, es decir, estructura en 1/3 de la República a nivel de departamentos y también en 1/3 de lo que es viene a ser 60 provincias del país, es decir, 1/3 también de las provincias del país. Solamente así vamos a tener partidos políticos que puedan consagrarse a lo que llama usted, es decir, movimientos en base a una ideología y no a personas, que sigan corrientes de opinión, que levanten banderas de reivindicación y tengan posición ideológica y doctrinaria. Lo que ahora debemos hacer más bien es fortalecer los movimientos democráticos. Los jóvenes de mi partido, por ejemplo, están debatiendo con Sendero Luminoso o Movadef en las universidades, en San Marcos mismo, y se puede y se tiene que contrarrestar a estas posiciones que aparentemente tienen ideología, doctrina, con movimientos democráticos que tienen organización, que tienen ideología, que tienen doctrina, que tienen convicción y que pueden darle la cara a Sendero Luminoso. Y esa organización política es el APRA. Por eso es que estamos preocupados nosotros en formar a los jóvenes dirigentes de mi partido. Lo que no se hacía antes, estamos volviendo con las escuelas de líderes para prepararlos no solamente en la función pública, sino también en la tarea política. Entonces, ¿qué hacer frente a este movimiento? O sea, no debemos ser ingenuos. O sea, la democracia también tiene que defenderse. Es decir, el jurado le ha negado la inscripción, pero siguen operando. Tienen cuadros, hay jóvenes. Así como existe la juventud aprista, también existe una juventud en Movadef. Y estos jóvenes se adscriben a esta ideología. Bueno, Sendero Luminoso ha sido derrotado militar e ideológicamente. Hay que derrotarlos ahora políticamente. Este no es un trabajo de ahora. Los movimientos políticos como el de Sendero Luminoso, con una estructura marxista, leninista, maoísta, etcétera, tienen su propia filosofía. O sea, tampoco no hay que despreciarlos, simplemente hay que combatirles y hay que ganarles en el espacio popular. Creo que eso es una tarea de largo aliento, tarea de los partidos políticos. Exactamente. Pero partidos políticos. De verdad. De verdad, no cascarón. El APRA tiene su propia dinámica. Nosotros tenemos los locales del partido en toda la República, en gran parte de los distritos del país. Nos toca a nosotros y al Estado fortalecer los partidos políticos. He escuchado o he leído a Ferrero Costa, que no tiene nada que ver con el APRA, que dice que la prensa muchas veces ha buscado destruir a los partidos políticos. Cuando debería fortalecerse. Cuando por el contrario debería fortalecerse. No se cumple y no se ha cumplido lamentablemente la ley de partidos políticos en la financiación de los partidos. Entonces, si nosotros tenemos elecciones libres, elecciones internas, democracia interna, se provee a los cuadros dirigenciales, se hacen discusiones. Nos ha dado un ejemplo Venezuela. Venezuela han escogido en internas y en primarias a un líder de la oposición que estoy seguro que le va a hacer una gran batalla al dictador Chávez. Si nosotros fortalecemos eso, entonces evidentemente estos movimientos de personajes que en base al dinero, muchas veces sospechoso, que tienen un financiamiento y que gracias a la gran publicidad pueden tener oportunidad de llegar al Parlamento o tal vez a la Presidencia de la República, van a estar rezagados y se va a dar paso nuevamente a los partidos que realmente tienen programas de gobierno que van a cumplir y que no solamente tienen hoja de ruta sin ningún norte, sino que tienen hoja de ruta y tienen un objetivo claro de defender y de institucionalizar la democracia. Bueno, doctor Quesada, entonces le deseamos suerte en esta y éxitos en su tarea de recomponer y de trabajar con la juventud en el Partido Aprista. Muchas gracias a usted. Bien, Stephanie, esto ha sido todo con nosotros en esta entrevista que trata de contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos en contra de estos movimientos violentistas que aún todavía quedan en el Perú. Así es, Francisco, muchísimas gracias. Amigos, hoy hemos conversado sobre los partidos políticos y su importancia para la democracia, como lo dijo Francisco. La tarea de estas instituciones, de estas organizaciones, es fortalecerse día a día dentro de sí mismas para luego, por ende, fortalecer nuestro sistema político también. No nos podemos ir sin incitarlos a que nos escriban, a que nos envíen sus comentarios o nos propongan nuevos temas a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.